Amén. Como decía, continuamos con nuestro estudio de la Carta Universal de Santiago, o ¿cómo se llama también Santiago? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Jacobo, el hermano de Jesús, ¿no? Ese era su nombre, pero luego se hizo al latín y le llamaron Santiago. Y la carta de Santiago o de Jacobo, una carta muy linda que nos habla de la fe práctica. Si uno quiere saber cómo es la fe práctica, entonces Santiago. Santiago nos habla de la fe práctica. Y es pertinente para hoy día, porque hoy la sociedad te dice y le exige a la iglesia hechos y no palabras. Una expresión conocida, hechos y no palabras. No me prediques, quiero verlo en tu vida. Quiero que me demuestres en hechos concretos de tu vida diaria tu fe. Muéstrame tu fe. Y este es nuestro desafío a través de Santiago. Que nuestra fe sea práctica. El mundo hay que predicarle, pero la prédica tiene que traducirse en nuestras vidas. Por eso que hoy más que nunca es importante estudiar la carta de Santiago, porque la carta de Santiago nos enseña a hacer más y hablar menos, a mostrar con nuestra vida lo que creemos. Santiago nos muestra la fe puesta en acción. Por eso le hemos titulado Fe Genuina, porque es una fe verdadera y la fe verdadera es la fe en acción. Ahora, comenzamos esta serie hablando de las pruebas, ¿os acordáis? Hemos dicho que nadie está exento de las pruebas, pero que las pruebas producen paciencia. Y esta paciencia ayuda ¿a qué? A madurar. Dios quiere que maduremos, que nuestro carácter madure. Entonces las pruebas nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer. Forman paciencia en nuestro corazón y esa paciencia contribuye a que nuestro carácter se vaya transformando. Dios quiere transformar nuestro carácter, mi amado hermano. Dios quiere transformar nuestra vida. Luego vimos la semana pasada que Dios quiere que vivamos con sabiduría para afrontar los tiempos de prueba, para entenderlos. Para entender la voluntad de Dios necesitamos sabiduría. Y esta es una petición que le agrada a Dios. Mi amado hermano, tenemos que pedir sabiduría, lo vimos la semana pasada, para en nuestra familia, como esposos, como padres, como hijos, debemos pedir sabiduría. Amén. Hoy vamos a ver la tentación. Santiago luego pasa a hablar de la tentación. Y la tentación es una experiencia que todos vamos a pasar, o que todas la pasamos. Es una experiencia corriente para todos los hombres y mujeres. Dice 1 Corintios 10:13. Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es para todos, usted y yo. Vamos a pasar por tentaciones, las pasamos. Por eso que Santiago decía en el versículo 12, que lo vimos la semana pasada, pero permítame hacerle referencia a este versículo que nos va a servir de puente a la tentación. Santiago dijo, la semana pasada lo vimos, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vimos la semana pasada cómo Dios dice, feliz la persona que soporta, que resiste la prueba. Dios le va a bendecir, le va a dar una corona de vida, que significa una vida abundante. Y no solamente una vida abundante, sino también disfrutar la vida eterna con Jesús. Y Dios había prometido esto a los que le aman. Pero, ¿por qué dice Santiago primero, bienaventurado el varón que soporta la tentación? Y luego dice, porque cuando haya resistido la prueba. Santiago ya está preparándonos para introducirnos a otro tema, pero quiero deciros algo. En el idioma original, la palabra tentación y prueba en griego es la misma. Es la palabra peirasmos.
Entonces ahí dice, bienaventurado el varón que soporta peirasmos, porque cuando haya resistido peirasmos. Entonces, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo la diferenciamos entre prueba y tentación? Bueno, para entender el término tenemos que ver siempre el contexto. Por eso que los traductores miran el contexto y los que estudian miran el contexto para entender si es prueba o tentación. Como vimos hace 2 semanas, la prueba o aflicción tiene una incidencia externa y Dios la permite ¿para qué? Para madurar, ¿verdad? Para madurar. Entonces, cuando Dios manda una prueba, Dios nos manda la prueba para madurar, para crecer en nuestra vida cristiana. Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Entonces, esa es la prueba. Y es externa, ¿verdad? Viene algo en nuestra vida para madurar. Pero la tentación tiene mayor incidencia interna. La tentación nos incita a realizar algo fuera de la voluntad de Dios. Es una incitación al mal. Mientras que las pruebas vienen de Dios para perfeccionar nuestro carácter, la tentación nos incita al mal. Y tiene mayor incidencia interna. Entonces, cuando vemos la palabra peirasmos en el original griego, entonces en unos momentos significa prueba, cuando se refiere a algo externo que Dios envía para formar nuestro carácter, y en otros momentos se refiere a la tentación que tiene que ver con algo interno que Dios nos quiere tentar. Que Dios no, sino que el enemigo nos quiere tentar. Solamente que estoy distrayéndome por la puerta, que si la pueden ayudar. Ajá, muy bien. Ahí está, muy bien. Entonces, a ver. Muy bien. Prueba. ¿Externo o interno? Externo. ¿Dios le envía para qué? Para madurar. La tentación. Interno. Y la tentación es la incitación al mal. Es interesante porque el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, define como tentación algo así. Dice, tentación, inducir a algo. Y la tentación justamente es inducirnos al mal, inducirnos a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, esta es la diferencia entre tentación y prueba. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿está bien dicho cuando uno dice, Dios me envía una tentación? No, Dios te envía las pruebas. Pero lo que ocurre también es que en medio de la prueba puede haber tentación, ¿vale? Pero Dios no envía la tentación, ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, prueba externo, tentación tiene mayor incidencia interno. Aunque siempre hay algo externo que lo activa, pero tiene mayor incidencia interna la tentación. Muy bien, entonces queremos hablar de la tentación. Más de un héroe de la Biblia pasó por ella y también sucumbió ante ella. Más de uno sufrió los efectos negativos del pecado. Y es interesante porque la Biblia no esconde esa verdad. Es interesante porque justamente como la Biblia es un libro divino, no ha escondido el pecado de sus héroes. Si fuera un libro humano, ¿qué harían los humanos? Esconde los pecados de sus héroes. Pero la Biblia no lo hace. La Biblia lo muestra, no escondió esta realidad. Vemos, por ejemplo, a Noé. ¿Te acuerdas de Noé? ¿Qué hizo Noé? El arca. Noé se emborrachó. Se emborrachó y sufrió los efectos negativos. Trajo desgracia a sus hijos y sobre todo a su hijo Cam. Abraham se acobardó y mintió cuando estaba en Egipto diciendo que su mujer Sara era su hermana. Moisés, en su enojo, desobedeció la voz de Dios y golpeó la roca. Dios le dijo que no golpee y golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. Jacob, que también hemos visto aquí, Jacob, un suplantador de primera y mentiroso. El gran rey David se dio ante la belleza de Betsabé y se convirtió en un homicida, destruyó a su familia. Pedro, el gran Pedro, negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo y la culpa lo hizo derramar más de una lágrima.
Esa es la realidad. Muchos sucumbieron ante la tentación. Pero hoy también en nuestra historia actual también está llena de tristeza y aún de culpa, porque muchos creyentes y aún siervos de Dios, cuando enfrentaron la tentación, cedieron ante ella. Y la desgracia, la destrucción ha sido y será su único resultado. La tentación constituye una de las crisis más tremendas que como seres humanos experimentamos en nuestra vida normal. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que a pesar de nuestra debilidad humana, podemos vencer a la tentación. El gran reformador Martín Lutero, miren lo que dijo él. Él dijo así lo siguiente, con respecto a la tentación. Él dijo, no podemos impedir que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos en ella. Lo que estaba diciendo es que no podemos impedir que a veces seamos tentados. Lo que sí podemos impedir que se haga un nido en nuestra cabeza, la tentación, y producto de ella podamos pecar. Así que Santiago, por eso que habla de la tentación. Y Santiago nos habla de la tentación, ¿sabes por qué, mis amados hermanos? Porque Dios desea que no cedamos a la tentación. Si queremos madurar en nuestra vida cristiana, tenemos que vencer la tentación. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Pues Santiago nos explica el origen de la tentación. Santiago nos explica el proceso de la tentación. Santiago nos explica las consecuencias nefastas de caer en tentación. Y eso hoy permitidme ver con vosotros. Amén. Veamos, entonces comencemos con, primero, el origen de la tentación. ¿Cuál es el origen de la tentación? ¿Qué nos dice Santiago? Veamos versículo 13. El versículo 13 dice así, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo primero que está diciendo Santiago es que cuando pasemos por tentación, no digamos que viene la tentación de parte de Dios. Las pruebas vienen de parte de Dios, pero no la tentación. Ahora, ¿por qué Santiago nos dice ello? ¿Por qué Santiago nos dice ello? Porque el ser humano le cuesta asumir su responsabilidad ante el fracaso y el error. Nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Le echamos la culpa a otro. Alivia nuestra conciencia echarle la culpa de nuestro fracaso, de nuestros errores y aún de nuestro pecado a otros. Entonces no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Somos expertos para echarle la culpa a otro de nuestras faltas. Somos expertos. Y esto comenzó desde Adán y Eva, ¿te acuerdas? Dios se le presenta a Adán cuando después habían comido del fruto prohibido. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Adán? Señor, mi mujer, ella tiene la culpa. Mi mujer tiene la culpa. Y además, mi mujer, tú me la diste. Si tú no me hubieras dado a Eva, me hubieras dado a María, de pronto esto no pasaba. Entonces tú tienes también la culpa, ¿por qué me das a Eva? Entonces de un comienzo nuestros padres no querían aceptar su responsabilidad y eso ha ocurrido a través de la historia del género humano. Nadie quiere aceptar su responsabilidad. Es el ambiente, es la sociedad en la que vivimos. Yo no era así, los que me rodean es así. Satanás tiene la culpa. Mis padres tienen la culpa. Mi mujer tiene la culpa. Mi esposo tiene la culpa. Todos tienen la culpa. Y cuando Dios le dice a Eva, Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Eva? Señor, la serpiente me engañó y se me chispoteó. O sea, siempre buscando responsabilizar a otro.
Por eso que Santiago tiene que decirles bien claro, momento, cuando alguien sufre una tentación, no le eches la culpa a Dios. No, las tentaciones no se originan en Dios. No se originan en Dios. Bien claro lo dice Santiago. Entonces, Santiago no quiere que tengamos excusas. No. Ahora, no se pueden originar en Dios porque Dios es santo. La santidad de Dios le exime de tentaciones morales a Dios. Dios está por encima del pecado. Dios no tiene ningún impulso hacia el mal. Habacuc 1:13 dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Eso decía el profeta de Dios. Dios no puede ver el mal, es muy limpio. Dios no tolera la presencia de pecado. Ahora, esto no significa que Dios sea indiferente al mal o desconozca sus implicancias. No, Dios sabe lo que es la tentación y la tensión que tiene el ser humano. No obstante, Dios la permite en su soberanía. Él permite que Satanás nos tiente, como en el caso del Señor Jesús. Por eso que a Satanás, ¿cómo se le llama también? A Satanás se le llama el tentador. El tentador. ¿Ok? Pero Santiago quiere decirnos que en Dios no se origina la tentación. Ahora es interesante porque Santiago no señala para nada a Satanás. Porque va a hacer mayor incidencia para hacernos entender que la tentación se origina en el hombre. Ahora, Dios sabe cuando pasamos tentación. Y miren lo que dice el apóstol Pablo para leer completo 1 Corintios 10:13. Dice: vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. O sea, Dios no te da la tentación, pero Dios es fiel. Y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Así que la promesa de Dios, de nuestro Dios es fiel, es que Él nos dará una salida a fin de que podamos resistir, porque Dios es fiel. No obstante, Santiago nos hace recordar y resalta: las tentaciones se originan en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahí se originan las tentaciones, en la naturaleza pecaminosa del hombre. En otras palabras, la tentación nace en el propio corazón de los hombres. La fuente de nuestros problemas está dentro y no fuera. Ahí Santiago es paréntesis, ¿verdad? Ahí, vale. Ahí está. Está bien. Ese es un paréntesis, porque ese no exactamente es el texto, sino es lo que estoy diciendo yo. ¿Vale? Entonces es un paréntesis. Vamos a poner Santiago 1, 13, 14 para, por favor, si me podrías poner. Ahí está, muy bien. Porque el versículo dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No digas. Nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No digas eso, dice. No. La tentación no viene. Ahora, este versículo 13 nos muestra de que Dios no puede ser tentado. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Santiago lo dice, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pastor, ¿qué es concupiscencia? ¿Es una comida? ¿Es una tapa? No. Concupiscencia, esa palabra tiene que ver con el deseo profundo de nuestro ser hacia lo malo. O sea, en nuestra naturaleza fluyen deseos malos. Miren cómo este versículo 14 lo dice otra traducción. Voy a leer en otra traducción, en la NBI, dice así: todo lo contrario, dice esa traducción. Cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué dice?
sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Entonces la concupiscencia es lo que está en nuestro interior. Son malos deseos. Tenemos todos una naturaleza pecaminosa. Por eso dice la Biblia que todos somos pecadores. Entonces en nuestro interior hay malos deseos que nos pueden arrastrar y seducir. Por eso que Pedro, hablando de la concupiscencia, nos dice que tenemos que tener cuidado con esos deseos carnales. Mire que dice 1 Pedro 2:11. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro sabía que en nuestro interior hay esos deseos y dice: absténganse, absténganse. Amén. Ahora, ¿por qué dice esto Santiago? Porque Santiago nos está haciendo recordar que todo lo bueno viene de Dios. Y permíteme irme por un momento al versículo 16 de Santiago, que Santiago dice en 1:16 y 17, amados míos, no erréis, amados hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. De Dios no puede venir tentación. Todo lo bueno, toda buena dádiva viene de Dios. Y no solamente las buenas dádivas, sino aún hemos nacido de Dios. Porque Él dice en el versículo 18, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Dios creó todo, pero todos aquellos que han recibido la palabra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo, hemos vuelto a nacer. Por eso que cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo, mi amigo. Para poder entrar al reino de Dios necesitamos nacer por la palabra de Dios. Nos hace renacer, un nacer espiritual. Y cuando nacemos espiritualmente, tenemos una naturaleza espiritual. Tenemos una naturaleza pecaminosa que tienen todos los seres humanos, lo tenemos. Pero todos aquellos que entregan su vida a Jesús tienen también una naturaleza espiritual. De allí que como tenemos naturaleza espiritual, tenemos que abstenernos de los deseos carnales. Amén. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿De dónde viene la tentación? De nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que cuando pasemos por la tentación o aún fallemos, ya no le eches la culpa a nadie por tus fracasos. Es que ¿sabes qué? La culpa la tienen mis padres. La culpa la tiene mi líder. La culpa la tiene el pastor, que no me dijo, no me ayudó y ya yo pequé. La culpa la tiene ella, él. No, mi hermano. Si caes en la tentación, es tu propia responsabilidad. Es tu propia responsabilidad. Bueno, ya hemos visto el origen de la tentación. Pero lo segundo que Santiago nos enseña es el proceso de la tentación. El proceso de la tentación, en los versículos 14 y 15, Santiago nos habla del proceso de la tentación. ¿Qué dice el versículo 14 y 15? Vamos a volver a leer, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, versículo 15, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Permítame leerlo ahora de nuevo en la versión Nueva Traducción Viviente. Es una buena versión que nos puede ayudar un poco a entenderlo un poquito más. Dice así la Nueva Traducción Viviente: la tentación viene de nuestros propios deseos. Ahí está. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz
la muerte. En estos versículos lo que es Santiago es explicarnos el proceso del pecado. ¿Cuál es ese proceso, pastor? Lo primero que nos dice Santiago es que es un proceso y hay un primer paso en la tentación. El primer paso es que se enciende el deseo para ser atraído. O sea, la tentación comienza cuando el deseo se enciende. ¿De dónde se enciende el deseo? ¿De dónde se enciende? De nosotros mismos. Se enciende. Hay algo externo que lo enciende. Cualquier deseo inmoderado, cualquier deseo fuera de la voluntad de Dios se enciende. Ahora, escuchadme. Los deseos normales de la vida han sido puestos por Dios y están bien. Porque un deseo normal, por ejemplo, es comer, ¿no? Comer un rico plato de comida, es un buen deseo. Comer está bien, tienes que comer, porque si no comes, ¿qué pasa? Te mueres. Entonces es un deseo correcto. Descansar, también. Tienes que dormir, te renuevas, porque si no duermes, dañas tu salud. El sexo dentro del matrimonio es también correcto, porque así también se asegura la continuidad de la raza humana. Entonces estos deseos son buenos. Pero ¿qué hace la tentación? Busca que satisfagamos estos deseos de manera contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, comer es normal. ¿La glotonería? No es correcta. No es correcta. ¿Dormir es normal? ¿La holgazanería? No. El sexo es algo hermoso dentro del matrimonio, pero fuera de él, pecado. Entonces, te das cuenta que lo que hace la tentación es activar un deseo y llevarlo por el campo de lo prohibido. Lo lleva por el campo de la desobediencia. Lo lleva por el campo de lo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, activa, se enciende el deseo. Ahora, cada uno es distinto, por supuesto, cada uno se activa este deseo de manera distinta. Por ejemplo, si uno está, aquel que tiene problema con la droga, camina y huele droga, ¿qué ocurre? Huele bien. Pero quizás a uno que nunca participó en eso, sí, qué feo, qué horrible que están fumando por aquí, ¿no? Y le ha pasado que a veces por aquí, ¿qué es esto? Entonces, o por ejemplo, alguien que pasa por un bar de copas, y si tiene problemas con el alcohol, ¿qué hace? Es tentación, y salud, entonces, tentación, pero quizás otro no, que no tiene problemas con el alcohol, mira, y no es tentación, no es tentación para él. Entonces, lo que es tentación para alguno, quizás no es para el otro. Somos distintos. Lo que vemos, algunos han tenido problemas en la pornografía y tienen que tener cuidado de lo que ven. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? No es externa, es interna. Y muchas veces depende de lo que has alimentado en tu vida, en tu corazón. ¿Vale? Entonces, en cada uno es distinto. Algunos, ahora está de moda las terapias para compradores compulsivos. Ya está una nueva enfermedad. ¿No? Bueno, no enfermedad, es pecado, ¿no? Entonces, gente que ofertas, compra y después... Entonces, para algunos puede ser tentación, ¿va? Entra ofertas y compra, ¿no? Pero para otros quizás no. Mira, no es tentación. Entonces, depende de nuestro corazón. Depende de lo interior, de nuestra condición interna. ¿Amén? Entonces, lo primero es que se enciende el deseo. Te enciende el deseo. Te enciende, o los ojos, como David, se enciende. Algo enciende el deseo. Entonces, el primer paso es que se enciende el deseo. El paso número 2
Bueno, el primer paso es con el deseo, se enciende el deseo. El segundo paso en el proceso de la tentación es cuando somos engañados. El engaño que nos seduce, el engaño que nos quiere arrastrar hacia el pecado. ¿Dónde se produce la siguiente lucha? Primero en la emoción, el deseo. La segunda está en la mente. La tentación esconde lo verdadero de lo que está mal, lo esconde. Porque cuando dice Santiago que somos de nuestra concupiscencia, atraídos y seducidos, estos dos términos, atraído, tiene que ver con la carnada que pone el cazador para atrapar a un animal. Y la palabra seducido tiene que ver con cuando se esconde del anzuelo, o sea, se pone la carnada dentro del anzuelo para que el pescador pueda atrapar un pez. Entonces la tentación lo que hace es hacer como una trampa, esconde sus intenciones, te pone una carnada para que no te des cuenta y vayas a tomar. Ningún animal va hacia la jaula, ve la carnada y va hacia la jaula. Ningún pez toma el anzuelo, si el anzuelo está vacío, el pez no pica. Pero tiene que haber una carnada para que el pez vaya y muerda el anzuelo. Así es la tentación, va a nuestra mente y te dice, no va a pasar nada, no va a pasar nada, muerde. No va a pasar nada. Y comienza nuestra mente a trabajar y a justificarse y aún a imaginar situaciones. Porque lo que hace la tentación es engañar a nuestra mente para seducirte y para arrastrarte al pecado. Eso es lo que hace la tentación. Quiere arrastrarte, quiere que muerdas el anzuelo y esconde las verdaderas consecuencias del pecado. Paso 3. Entonces, cuando uno es engañado, entonces uno se deja arrastrar por la tentación. Ha pensado, pero nuestros deseos no son racionales. Los podemos justificar. Es que no soy feliz. Es que yo necesito emborracharme porque estoy triste y quiero, ¿cómo se dice? Quiero ahogar mis penas. Y no saben que las penas saben nadar todavía. Entonces uno comienza a justificarse y decir cosas. No es que yo tengo una infancia muy, muy dolida, por eso es que soy así. No es que a mí nunca me han dado amor y por eso que yo tengo muchas novias, muchos novios, porque yo nunca me han amado. Entonces mis deseos no son racionales, pero me dejo arrastrar. Pero no son racionales, pero yo los racionalizo. Me comienzo a justificar. Digo, es que me lo merezco. Es que lo necesito. No puedo vivir sin esto. Es que yo soy así. Es que yo necesito el alcohol, yo necesito la droga, yo necesito el sexo, yo necesito vivir esta vida, yo la necesito, no puedo. Los deseos no son racionales, pero yo los justifico. Por eso que me arrastra. Si se entiende la palabra arrastrar, ¿no? Cuando te arrastra. Te arrastra. Te arrastra. El engaño se apodera de nuestra mente, nos seduce y nos arrastra. Cuando el engaño se apodera en mi mente, entonces comienzo a imaginar cómo llevar a cabo el pecado. ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me voy? ¿Cómo hago esto? Paso 4. Luego que mi mente es engañada, los deseos no son racionales. O sea, me engaño yo mismo. Ya acepto que necesito, pero la verdad es que los deseos no son racionales. Con lo que es pecado. ¿Qué ocurre? Mi conciencia es silenciada y saco a Dios de mis pensamientos. En otras palabras, ignoro a Dios. Cuando Satanás te tienta, Satanás no te va a decir odia a Dios.
No te va a decir odia a Dios, no vas a odiar a Dios. Lo que Él te va a decir es ignora a Dios. Vamos, ignora a Dios. Vas a entrar en el lugar que es incorrecto, que tú sabes que no tienes que entrar. Entonces, ¿qué? Ignora a Dios. Ignora a Dios. Ignora a Dios. Sabes que no debes hacerlo. Tu conciencia está diciendo, no. Pero tú silencias a tu conciencia e ignoras a Dios. Entonces vas directo al pecado, como el pez que va directo hacia el anzuelo, como el animal que va directo a la carnada, vas y cedes. Y cedes. Porque has silenciado tu conciencia, has sacado a Dios de tus pensamientos. Y el último paso es que justamente cedes. La voluntad cede a la tentación y peca. La voluntad cede y peca. Por eso que Santiago 1:15 dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. El último paso es pecar, la voluntad. Uno cede y peca. Y es interesante porque Santiago primero estaba con la imagen del deporte de los cazadores y ahora pasa a otra imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen del nacimiento. Santiago está diciendo que cuando somos atraídos, engañados, seducidos, entonces la voluntad cede y el bebé ha nacido. El pecado ha nacido. Y cuidado si ese niño crece. Cuidado. Amados hermanos, es un proceso que el enemigo quiere inducirnos para alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué más nos dice Santiago? No olvidemos estos pasos. ¿Recuerdan los 5 pasos? A ver, uno tiene que ver con el deseo. Luego va el engaño, la mente. Tercero, te arrastra. Y los deseos no son racionales, pero te arrastra. Cuarto, la conciencia, ignoras a Dios. Y quinto, cede tu voluntad. ¿Qué hace Santiago también para que entendamos cómo vencer la tentación? Santiago luego nos explica las consecuencias por ceder a la tentación, las consecuencias por pecar. Santiago dice, versículo 5 o 15, dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Entonces, de esos deseos nacen, cuando tú cedes, pecas, y el pecado da a luz, ¿qué? Muerte. Santiago nos dice que una vez producido el pecado, esto nos conduce a la muerte. El pecado nos conduce a la muerte. Lo que hace la carnada es tapar de las consecuencias. Cuando David pecó con Betsabé, David estaba saliendo de su terraza y mira a una mujer bañándose desnuda. Si él hubiera sabido que todo esto le hubiera llevado al pecado y todo esto hubiera destruido tanto a su familia, de pronto David no lo hacía. Lo que hace la tentación es esconderte las consecuencias nefastas. Si uno supiera el daño que le ocasiona a sus hijos, a sus hijas, quizás no haría muchas cosas. Pues la tentación oculta las consecuencias nefastas. Pero siempre hay muerte. Santiago nos está diciendo que siempre hay muerte, como lo que pasó con Eva también. La serpiente usó el deseo. La serpiente le dice en Génesis 3:5 a Eva, si no come el árbol prohibido, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente usa el deseo. Entonces la mujer dice, pero entonces, ¿qué hay de malo de tener conocimiento? ¿Qué malo será comer una fruta? Y comienza a ver la fruta. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. Entonces, ¿esto qué despertó?
Su deseo. Su deseo. Y Satanás atacó su mente. Y le dijo, come, no te va a pasar nada, vas a ser como Dios. Y Eva obvió la advertencia de Dios que le dijo en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El pecado siempre trae consecuencias negativas. Juicio de Dios, disciplina de Dios, trae tristeza, abandono, miseria, olvido, destrucción de hogares, mujeres embarazadas, jóvenes en las drogas, adultos en el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Divorcios, hogares destruidos. Lo que hace la tentación es ocultarte los efectos nefastos y negativos. Pero Santiago nos explica eso, trae consecuencias negativas, la muerte. Conociendo todo esto, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos la tentación? Permitidme, a la luz de Santiago, dar algunos consejos a la luz de Santiago y de la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso del proceso de tentación? El deseo. Si todo comienza por el deseo, entonces, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué debemos cuidar? Cuidar nuestro corazón, efectivamente. Lo primero que debemos hacer... ¿Has leído? Ahora. Debemos, en primer lugar, conocer nuestro propio corazón y protegerlo. Ayer que estaba compartiendo con los jóvenes, justo veíamos, y decía, ¿dónde tienen problemas en la fe? En los sentimientos, en la parte financiera, en el orden, en la mente. Uno tiene que conocer su corazón y protegerlo, cuidarlo. Si hay determinadas áreas que tú sabes que tienes inclinación, ¿qué tienes que hacer? Evitarlo. Proteger tu corazón y evita. Yo me acuerdo de un joven una vez que estaba saliendo de las drogas. Entonces me dijo, ya pastor, salió de las drogas. Pero ahorita voy a predicar a todos mis amigos del hueco ahí que están, voy a predicarles. Yo le dije, no vayas, todavía no es el momento. Bueno, todavía no era pastor ese tiempo. Yo le digo, no vayas, no es el tiempo. No, yo voy a ir. No vayas. Así que él decidió ir. Se metió al hueco a predicar. ¿Y qué pasó? Ya no salió. Porque se expone. Uno debe cuidar su corazón. Uno debe cuidar su vida. Entonces hay que conocernos y protegernos. Protege tu corazón. Romanos diría así de esta manera, Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y no proveáis para los deseos de la carne. Cuídate. Pastor, yo antes de conocer a Dios veía mucha pornografía. Pues ahora tienes que cuidar mucho tus ojos. Pastor, yo antes era pastor, yo tenía una lengua, pero ahora tienes que amarrártela, pero cuidártela. Entonces uno debe cuidar su vida. Cuida, mi amado hermano. Protege tu corazón. No dije que se active, porque si ya comienzas a dejar que se active ese deseo pecaminoso, comienzas en la lucha y es más difícil. Tenemos que cuidar. Y para cuidarnos, aparte de proteger nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Mirar, ¿sí, no? Mirar. Jesús lo dijo de otra manera. Estar alertas. Tenemos que mantenernos alertas al pecado. Mantenernos alertas. Cuidarnos. Jesús dijo en Mateo 26:41, estad alerta y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Nuestra carne es débil.
No te sientas, yo soy fuerte porque ya yo tengo muchos años. No, somos débiles, tú y yo somos débiles. Entonces tenemos que cuidarnos, estar alertas. Hay que estar alertas. Hay que cuidarnos. Hay que mantenernos alertas. No te creas fuerte, mi amado hermano. No. Sé prudente, más bien. Sé prudente. Grandes hombres de Dios han caído ante el pecado, ante la tentación. Entonces no te creas fuerte, mejor mantente alerta. Te dicen, no, ¿sabes qué? Ahí nomás. Ahí nomás. Yo no quiero. No, yo no voy ahí. No, yo prefiero. Entonces te mantienes alerta. Te mantienes alerta. Con cuidado. Estad alerta, dijo el Señor Jesús. Entonces, tenemos que cuidar, conocer nuestro corazón y cuidarlo. Estar alertas. ¿Qué más nos ayuda a vencer la tentación? Si luego del deseo viene el engaño en la mente, ¿qué tenemos que cuidar también? ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y cómo cuidamos nuestra mente y nuestro corazón? Como dijo Jesús, orando. Entonces lo tercero que tenemos que hacer es mantente y fortalécete en los hábitos espirituales. Ora, mi amado hermano. Ora. Hay hermanos que a veces no quieren orar. Vamos a orar, no. Yo vengo a la iglesia, pero orar cuando como. Hay que estar orando, mis amados hermanos. Jesús dijo, orad para que no caigas en tentación. Tenemos que estar orando y leyendo su palabra. Porque cuando tú tienes los hábitos espirituales, lo que hacen es cimentarte en Dios. Lo que hacen es fortalecerte en Dios. Y como la tentación busca, ¿qué busca? Arrastrarte. Cuando tú estás en el Señor, ¿qué ocurre? No te arrastra. Estás fuerte en el Señor, no te arrastra. Entonces tenemos que mantenernos en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, todo eso nos fortalece en el Señor. Entonces el pecado no nos arrastra, la tentación no nos arrastra. No nos engaña. Si de pronto activa un deseo, nosotros inmediatamente decimos, no, la palabra de Dios dice esto. Entonces te ayuda a mantenerte firme. Mi amado hermano, esto es vital. Vital que conozcas tu corazón. Vital que cuides tu corazón, lo conozcas y lo cuides. Vital que te mantengas alerta, siempre alerta. Vital que te fortalezcas en los hábitos espirituales. Porque aún tu fortaleza te va a dar sabiduría. Y si se presenta la tentación, que nadie está libre, ¿uno qué hace? Ya la identificaste, pues está ahí la tentación, ¿qué haces? Huyes. Ese es el otro consejo. Escapa de la tentación. Si se presenta, tú no digas, no, yo ya estoy fuerte. Escapa de la tentación, cambia la película, adelanta la película, deja el móvil, no mires esos programas, haz tu presupuesto, no gastes lo que no debes gastar, haz tu presupuesto. Escapa de la tentación. Eso Pablo le dijo a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles, según de Timoteo 2:22. Huye. Entonces, huye. Eso es lo que no entendió este joven, que más bien tenía que huir en vez de meterse. Huye de las pasiones juveniles. Estos 4 consejos van con lo que dice Santiago. Porque Santiago nos explicó que uno es el problema del deseo, el engaño a la mente, nos arrastra cuando es arrastrado, pero todo ello, la palabra de Dios te ayuda
a mantenerte. Y si te está arrastrando, huye, huye. Y así evitarás que tu conciencia se silencie, que ignores a Dios y que peques. Evitarás los dos últimos que te arrastran ya al pecado, a dar luz al pecado. Pero te voy a dar un consejo más que está en la palabra de Dios. Ten buenas amistades. Ten buenas amistades. Segunda de Timoteo también dice, la segunda parte, dice, sigue la justicia, segunda de Timoteo 2:22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Buenas amistades ayudan. Buenas amistades ayudan a mantenerte fiel en el Señor. Buenas amistades te ayudan a seguir en los caminos del Señor, a alejarte de la tentación. Lo contrario también es verdad. Malas amistades te llevan a las copas, a abusar del alcohol, a abusar de los vicios, a meterte en algún vicio, a frecuentar lugares donde no debes frecuentar. Pero buenas amistades te llevan a buscar al Señor. Te llevan a buscar al Señor. Amados hermanos, quiero ir terminando. No estamos exentos de la tentación. Aún no estamos exentos del pecado. Podemos fallar, y como lo hemos hecho, y como hemos pecado en algún momento, y nos hemos arrepentido, gracias a Dios que podemos arrepentirnos, que podemos tomar de la misericordia de Dios. Gracias a Dios que Dios nos restaura y nos levanta, como pasó con David. David había pecado, se arrepintió, pero siempre el pecado tiene consecuencias. Mira lo que dice David, Salmo 51:12. David dice, ya se había arrepentido, dice el Señor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué había ocurrido? Producto del pecado, su relación con Dios cambió. Y él ya no podía tener ese gozo de que hacía salmos. Y dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No sé, yo me arrepentí, pero algo pasó. Claro, cuando rompes tu comunión con Dios se fractura. Ya no eres el mismo. Eso se tiene que volver a restaurar. Por eso que David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, por eso que tenemos que cuidarnos de la tentación y del pecado. Pero ¿sabes qué es lo lindo, amados hermanos? Que de pronto si tú has vivido situaciones difíciles, has pecado, Dios te ha restaurado, lo lindo es lo que Dios le dijo, o lo que está en el Salmo 51:13, el siguiente versículo. David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo David? Señor, ahora puedo ser tu instrumento. Señor, tú me has restaurado, entonces ahora voy a enseñar el camino a los que están alejados de ti. Voy a poder decirles, tú me has sacado de esto, yo lo he experimentado. Sí, yo pequé, yo fallé, pero tú me has restaurado. Y ahora yo puedo enseñar tus caminos y los pecadores se van a convertir a ti porque ellos van a dejar sus malos caminos, porque van a ver mi cambio, porque tú me has cambiado, porque tú me has transformado. Mi amado hermano, cuando Dios te transforma, te puede utilizar para ser un instrumento de bendición. En las manos del Señor vas a ser un instrumento de bendición. Quiero terminar contándote una ilustración, creo que en algún momento lo he contado, acerca de una vez alguien tenía un pañuelo muy fino y alguien derramó un poco de tinta en el pañuelo fino. Entonces cuando él dijo, mi pañuelo, se había derramado tinta, ya perdió su valor mi pañuelo. Ya perdió su valor. Pero vino un hombre, que era un famoso pintor, sacó su pincel y comencé a hacer unos trazos. Luego se enmarcó ese pañuelo y se convirtió en una gran, bella obra de arte que cuesta millones de euros. ¿Por qué? Porque el pintor supo convertir esa mancha en una obra de arte. Mi amado hermano, no sé qué manchas has podido tener. Yo he tenido manchas, tú has tenido manchas.
hemos tenido pecados, pero Dios es el mayor maestro del arte. Y Él podrá hacer de esa mancha de tu vida una gran, bella obra de arte, si tu vida la pones en manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Su perdón y su restauración van a bendecir tu vida, y no solamente tu vida, va a bendecir la vida de otros, si te pones en las manos de Dios. Cierra tus ojos para terminar orando.